Buenos días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Hoy jueves 18 de enero de 2024. Sabemos que Dios ha sido misericordioso y bueno. Su misericordia ha sido para siempre. Sus beneficios nos han alcanzado todos los días de nuestra vida. Y en estos 18 años que van del mes de enero y de este año 2024. Esta mañana me toca compartirles una reflexión de la palabra, que nos podemos ir a el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 17. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Dios bendiga su palabra en esta mañana. El tema con el que nos estamos alimentando en este mes es la integridad. Y una de las cosas, bueno, el tema en esta mañana es el íntegro reconoce que pecó. Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que nuestra vida es llevada por decisiones que tomamos a diario. Y podemos definir la palabra integridad como aquella práctica en una persona que la lleva a ser honesta, respetuosa, adherirse a los valores y a tomar decisiones totalmente positivas y de bendición para su vida, incluso cuando nadie lo está mirando. Es decir, integridad es hablar de ser integral, ¿sí? Y hay que hacer una diferenciación antes de hablar del íntegro entre la palabra integridad y la palabra honestidad. La honestidad se refiere al acto de ser verdadero, de ser veraz, mientras que la integridad es el acto de actuar, y valga la redundancia allí, de acuerdo a unos principios. Entonces, el íntegro no es más que aquella persona que actúa de acuerdo a los principios bíblicos, hablando de la integridad dentro del pueblo de Dios. Ser íntegro es actuar conforme a los principios bíblicos, conforme a lo que Dios ha establecido en la palabra. Y como leímos la definición, actuar incluso sin que nadie nos esté mirando. Pero sabemos que allá arriba hay un Dios en los cielos que nos ve. Y la palabra enseña que debemos caminar de tal forma de que sepamos que alrededor nuestro hay una gran nube de testigos. Y a mí me llama poderosamente la atención este mensaje o este texto bíblico, porque sabemos que David
es el hombre conforme al corazón de Dios. Y para mí el texto de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 24, a veces me lleva a confrontar mi vida, porque si usted se pone a leer todo el capítulo 24, es ya de las últimas cosas que hace David, porque el verso 23 habla de las últimas palabras de David, de los últimos hechos de David, y da el resumen de lo que fueron los valientes de David. Y el verso 24, el capítulo 24, no es más que ese capítulo en el que David es incitado a hacer un censo. Pues la ira de Jehová, dice en el verso 1, se había encendido contra el pueblo de Israel. Y dice que lo incitó a censar al pueblo. Y sabemos que ese incitar fue el adversario. Pero uno se pregunta, ¿por qué la ira de Jehová se enciende contra David y contra el pueblo de Dios, si lo único que David hizo fue censar el pueblo, saber cuántas personas estaban habitando en su reino? Y el pecado de David no reside en ese momento en contar al pueblo, pero sí reside en lo que era su motivo. Y podemos ver a un David que ya había perdido la perspectiva de lo que Dios ya había con anticipación y durante lo largo de su vida y de su reinado ya había hecho con él y con el pueblo de Israel. Ya había perdido la perspectiva de las victorias obtenidas por la fe, por la confianza en Dios, por darle adoración a Dios. David en ese momento estuvo animado por un espíritu de orgullo, de vanagloria, de poderío, en el que perdió el total reconocimiento o el de darle la gloria a Dios. David estaba ansioso por hacer una buena actuación, por mostrar ante las demás naciones y los pueblos el poderío del pueblo de Israel, la grandeza del pueblo de Israel. Estaba ansioso por mostrar todo lo que él pensaba que había logrado, que había conquistado aún más allá de sus fronteras. Y por tanto, cedió en su corazón a la tentación de confiar en el poder, de confiar en los carros, de confiar en los caballos, de confiar en sus valientes, de confiar en su estrategia militar, más que confiar en el Dios que realmente lo había colocado en el trono y le había dado la victoria. Prefirió confiar más allá de la enumeración de la cantidad de personas que estaban a su cargo, que estaban bajo su poderío o bajo su gobierno. Pero al corazón de David, y sabemos que David es el hombre conforme al corazón de Dios, y no porque David no haya pecado, y aquí estamos viendo una de las razones. Y es que aun cuando David pecaba, David en su corazón siempre albergaba una adoración a Dios y estaba tan conectado a Dios que cuando en su totalidad su corazón se quería desviar de Dios, el mismo Espíritu de Dios le hacía reconocer que había fallado.
la misma esencia que había en David cuando era pastor de ovejas de su padre, cuando defendía a las ovejas matando al oso, matando al león, y cuando tocaba el arpa para Saúl, esa adoración dulce y agradable delante de Dios, lo llevaba a que debía humillarse delante de Dios. Y es allí cuando David, mire, si usted comienza a leer los demás versos anteriores y posteriores al 17, se da cuenta que vino el profeta y el vidente Gad y le puso tres opciones. Le dice, ahí castigaré al pueblo, y le puso tres opciones para que David escogiera cuál debía ser su castigo. Pero vayamos a la actitud de David. Dice que David reconoció que había pecado. Mira lo que dice el verso 13. Y vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Decisión número 1. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Opción número 2. O que 3 días haya peste en tu tierra. Opción número 3. Le puso 3 opciones y le dijo, piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Verso 14 dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora, mire lo tremendo de David, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Dice David, reconociendo su pecado, reconociendo su error, reconociendo su falla, reconociendo que había desviado su corazón de los caminos del Señor. Dice, prefiero caer en manos de Jehová que en manos de los hombres. Amados hermanos, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? Dice la Biblia que fallamos aún por no hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Cuando las cosas no son por la fe, también dice Romanos que es pecado. Y pecamos de pensamiento, pecamos de palabra, pecamos por nuestras actitudes, aún por nuestras miradas, aún por omisión pecamos. Es decir, vivimos todo el día, todo el tiempo fallándole a Dios. Pero, ¿qué es mejor? ¿Caer en manos de los hombres o caer en manos del Dios vivo? Pero dice la palabra, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero David prefirió caer en las manos del Dios vivo. Porque mire lo que dice el verso 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. ¿A cuántos cada vez que pecamos, cada vez que le fallamos a Dios, entramos en angustia? Amado, usted no me lo ha preguntado, pero yo creo que este es el momento de abrirles mi corazón también. Hace pocos días sucedió algo que me sacó de línea, de contexto. Y entré en días de angustia, entré en días de preocupación y alcancé a decirle a Dios, Señor, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. No soy digno de ser llamado ministro de tu presencia. Pero allí mismo vino el consuelo de Dios y le abrí mi corazón a Dios. Yo le dije, ¿a dónde más iré, oh Dios? Si solamente tú tienes palabras de vida. Y no le estoy hablando de desanimarme o de querer renunciar al camino. Pero sí llega un momento de preocupación y de angustia al corazón, a la mente. Pero lo importante, hermano, es que aunque le fallemos a Dios, no le demos cabida al diablo. Y dice, David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Miren, amado, el tema es el íntegro reconoce que pecó. Los que caminamos agarrados de la mano de Dios no estamos exentos de pecar. Miren, hace algunos días yo leí una anécdota que le pasó a un gran predicador. Ahora mismo no recuerdo el nombre del predicador, pero hay dos grandes predicadores, dos grandes generales de los tiempos modernos que han llevado la palabra a todas las naciones. Creo que ya hasta partieron con el Señor. Y uno de ellos era un gran reconocido evangelista.
Y este evangelista le falló a Dios, y le falló a alguien, le falló a su esposa, le falló a la iglesia que pastoreaba y a todo el ministerio. Este hombre pecó con una mujer, aún del pueblo, de la congregación. Y él lo reconoció, pero dice la historia de este hombre, que todos los pastores, todos los ministros, toda la iglesia, aún la familia, se le vino en contra y lo comenzaron a señalar. Y lo quitaron del cargo del pastorado. Y colocaron a otro gran hombre de Dios ya reconocido, el gran predicador Billy Graham. Y dice que a Graham le hicieron, y todos tenían las expectativas en Graham porque ya era reconocido internacionalmente. Y lo pusieron a pastorear y ya le hicieron una pregunta sobre el caso del anterior pastor. Y él muy astutamente, muy sabiamente, con la sabiduría que lo caracterizó, dijo, si le pasó a él, también me puede pasar a mí. Y nuestra función no está en criticar, en señalar, en juzgar. Nuestra función como pueblo de Dios está en levantar y restaurar. El íntegro peca y reconoce que pecó. Y David lo reconoció delante del pueblo y delante del vidente. Y él no tomó ninguna decisión ni ninguna de las tres opciones que le puso el Señor. Él le dijo, Señor, prefiero caer en tus manos. Toma tú la decisión, mas no caiga yo en manos de los hombres. Porque los hombres aniquilan. Los hombres asesinan. Los hombres matan con la lengua. Los hombres no estamos acostumbrados a restaurar. Y dice la Biblia que Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, o sea, 3 días. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Pero dice que Jehová, el ángel, extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Y Jehová se arrepintió de aquel mal. Y Jehová le dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y dijo David, que es el verso que leímos, el 17 con el que empezamos. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Te ruego, Dios, que tu mano se vuelva contra mí. Amado, cuando pecamos, no estamos exentos de que nos vengan consecuencias, porque si pecamos, el pecado, la desobediencia, el error, trae consecuencias. Y no estamos exentos de pecar. Pero lo importante, hermano, es que en medio de la tribulación y del pecado nos apartemos de él, porque Dios dice que el que se aparta del mal, el que se aparta del pecado, alcanza la misericordia y la bondad de Dios. Y si usted lee los versos siguientes, verso 18 al 25, se da cuenta que David decide subir a la era de Arauna, el Jebuseo, y decide subir y levantar un altar a Jehová. Y Arauna quería que el rey tomara de todo lo que tenía en su hacienda, en sus tierras, la tierra y lo que necesitara para hacer el sacrificio. Pero David dijo, que no haría y que no ofrecería a Jehová holocaustos que no le costaran. Puede leerlo en el verso 24 de 2 de Samuel, capítulo 24.
Y David compró la era y los bueyes, y allí edificó el altar a Dios. Y dice la Biblia que recibió con agrado Dios el sacrificio de David. Y dice la Biblia que cesó la peste, se detuvo el juicio de Dios. Amados hermanos, en esta mañana reconozcamos que hemos fallado y que nuestra integridad nos lleve a que hagamos las cosas como a Dios le agrada y que las hagamos aún aunque creamos que nadie nos ve. Dios les bendiga en esta mañana. Les bendigo con toda bendición del cielo y oremos. Oremos para que Dios nos bendiga. Dios, te damos gloria y honra, porque para siempre tu misericordia es. Tu diestra de amor y de bondad no se ha cortado para con nosotros. Hoy oramos, Señor, para que perdones nuestros pecados, perdones nuestras ofensas. Y reconocemos, Señor, que te hemos dado la espalda. Pero hoy preferimos caer en tus manos de amor y de misericordia que caer en las manos de los hombres. Reprendemos toda obra de las tinieblas y todo lo que se levante en contra de la adoración y la predicación de tu palabra, Dios. Y todo lo que nos quiera señalar y juzgar, lo condenamos y lo cancelamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque esa es nuestra herencia, Señor. Que condenaremos toda lengua que se nos levante en juicio, Dios. Te damos gracias y te adoramos y te bendecimos, Señor. Ven sobre nuestras vidas y guárdanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, pueblo, en esta mañana.